Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones, es un gusto, un privilegio estar con ustedes de nuevo, aquí a través del internet, a través del móvil, ¿verdad? Esta noche estamos reunidos para el alabar, el exaltar el nombre de nuestro Dios, pero sobre todo aprender, ¿verdad? Aprender de la palabra del Señor. De antemano quiero pedirles una disculpa, ¿verdad?, por el retraso, pero estábamos teniendo un poquito de detalles ahí con el internet, pero parece ser que ya está jalando correctamente y vamos a empezar. Te doy la bienvenida a Tierra Prometida, Toluca, Alabama, todos aquellos que se están conectando, todos aquellos que seguirán entrando a través del YouTube. Dios les bendiga y vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, para empezar la enseñanza del día de hoy. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz para nuestra vida, Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, que tu palabra queda sembrada en tierra fértil, en tierra fructífera, Señor, que da fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en donde nos gozaremos, nos alegraremos, pero sobre todo, Señor, atesoramos tu palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, y la pondremos en práctica, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjate bien, esta noche quiero hablarte acerca de, fíjate bien, de algo bien importante, ¿verdad? De algo bien importante porque tú y yo muchas veces tenemos miedo en nuestra vida, muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos a diferentes situaciones, a diferentes cosas, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú y yo seamos libres. Dios lo que quiere es que tú y yo sigamos confiando en Él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dios nos enseña, o nos va a enseñar esta noche a través de su palabra, que tú y yo no debemos de tener miedo a nada, ¿verdad? Y no sé si tú puedes entender lo que te estoy diciendo, pero lo que te quiero transmitir es lo siguiente. O sea, el simple hecho de creer en Dios significa que no voy a tener miedo o no voy a sentir el miedo. No, o sea, tú y yo vamos a tener miedo, ¿verdad?, cuando nos enfrentemos a algo, pero a lo que me refiero es que ese miedo, ¿verdad?, no domine nuestra vida, no domine, ¿verdad?, nuestra mente, no domine nuestro corazón, sino que el amor de Dios, la sabiduría, la inteligencia, su poder, su amor, su protección, me inunde, ¿verdad?, y me cuide, ¿verdad?, con esa confianza, con esa certeza de que Dios me cuida, con esa certeza de que Dios está conmigo, ¿verdad?, pese a veces a que llega ese miedo, a que llega ese temor a nuestra vida. Pero como dice su palabra, el amor echa fuera todo, ¿qué? Todo temor, todo miedo. Así que quiero que me acompañes al libro de Lucas 12, el versículo 6. Lucas 12, versículo 6. Mientras lo buscas, te sigo comentando lo siguiente. Fíjate bien, tú y yo, como te decía al principio, a veces atravesamos por cosas a las que a veces nos da miedo hacer, a las que a veces nos llega ese temor o duda, ¿verdad? Pero fíjate bien, algo bien padre, algo bien lindo que habla la palabra del Señor, y es lo que vamos a leer en el Lucas 12:6. Habla de que Dios tiene el control de nuestra vida, de que Dios nos conoce, y que porque Él nos conoce, ¿verdad?, Él tiene el cuidado de nosotros. Y dice así, en el 6 dice: 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos, ¿verdad? Dice que unos pajaritos, ¿verdad?, valen unas cuantas monedas, unas cuantas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Eso quiere decir
que Dios está al pendiente de esos pajaritos, Dios está al pendiente de darles de comer, Dios está al pendiente, ¿verdad?, de estarlos aguardando. ¿Por qué? Porque es su creación de Él. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Tú y yo somos creación de Él? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, por lo cual, y por lo tanto, Dios tiene el cuidado de ti y de mí. Dios tiene el cuidado de ti y de mí. Si tiene cuidado de los pajaritos, Él tiene cuidado de ti y de mí, ¿verdad? Pero a veces el miedo llega a mi vida. ¿Por qué? Porque yo no sé esto, yo no sé que Dios me está cuidando, yo no sé que Dios está conmigo, y entonces por eso me da miedo, ¿verdad? Y muchas veces lo que hacemos, nos tratamos de refugiar en ciertas cosas. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? A veces tenemos tanto es nuestro miedo que vamos y tomamos malas decisiones, y a veces, ¿verdad?, pedimos consejo, y a veces ese consejo no es el adecuado, ¿verdad? A veces las situaciones se salen de control. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: porque yo no sé quién me cuida, ¿verdad? Pongo alarma en mi casa, pongo cámaras, y eso no está mal, ¿verdad? Para eso Dios lo ha creado. Para eso Dios ha creado los sistemas de seguridad. Para eso Dios, ¿verdad?, ha creado o ha permitido que exista la seguridad pública, etcétera. Tantas cosas, ¿verdad?, que existen, que se puede decir que lo podemos usar como protección, ¿verdad? Pero a veces también quieres estar seguro para tomar una decisión, y a lo mejor puede caer esa inseguridad en tu vida. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos y quién está con nosotros, ¿verdad? Y hoy Dios nos dice que unos pajaritos cuestan unas monedas, sin embargo, Dios se preocupa por ellos, o se ocupa de ellos, ¿verdad? Y luego el 7 dice: lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Dios sabe cuántos cabellos tienes tú, cuántos cabellos tengo yo. Eso quiere decir, o nos dice a ti y a mí, que Dios tiene el cuidado de ti y de mí. Él, su protección divina está sobre ti y de mí, ¿verdad? Cuando tú crees esta palabra, lo que sucede es que la protección de Él es como si fuera un manto y está sobre tu vida. Te está ahí guardando, te está ahí protegiendo. No importa lo que tú estés atravesando, Dios está ahí protegiendo, Dios está ahí respaldando. Tú y yo no estamos solos. Si Él se ocupa, si Él se preocupa de los pajaritos, ¿qué se espera de ti y de mí? Que somos su máxima creación. Y sigo leyendo el 7, ¿verdad? Dice: ¿hasta cuántos cabellos tienen? Dice. Y luego dice: por eso no tengan miedo. ¿Por qué lo dirá el Señor, verdad? Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos atravesado por ese sentimiento, ese sentir, ¿verdad? De tener miedo. Ay, no, no voy a atravesar esa calle porque está oscuro. Ay, no voy a hacer ese negocio porque me da miedo fracasar. Ay, no, yo no voy a confiar en aquella persona porque me da miedo a que me defraude. El detalle está en qué estamos poniendo nuestra mirada, en qué estamos poniendo nuestra confianza, en qué estamos creyendo que Dios nos cuida o no nos cuida, ¿verdad? ¿A qué le estamos ahora sí que apostando? Si tú le apuestas a que solo, ¿verdad?, vas a hacer algo en la vida cuando no tengas miedo, puede que llegues a fracasar o puede que no hagas nada. Necesitas hacer algo en tu vida aunque tengas miedo. Por ejemplo, muchas veces le tenemos miedo a tener un mejor trabajo, un mejor empleo, y eso implica prepararte, ¿verdad? Eso implica aprender nuevas cosas, eso implica adquirir mayor responsabilidad, y a veces nos da miedo eso, ¿verdad? Pero Dios hoy nos está diciendo que cuando Dios nos lleva a un siguiente nivel, Él tiene el control de nuestra vida, Él nos está cuidando por consecuencia. ¿Por qué? Porque hasta cada pelo, ¿verdad?, que tenemos, Él sabe
¿Cuántos cabellos tienes tú y cuántos cabellos tengo yo? Por esa sencilla razón, ¿verdad? No debemos de tener miedo. Ahora, yo me imagino, ¿verdad? Ahí contando cada cabello de mi cabeza. A lo mejor ni acabo, a lo mejor ni puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado y está cortito, ¿no? Y a lo mejor si agarro uno, en lugar de agarrar uno, agarro dos, porque se viene pegado otro, y no puedo contarlo. Y cómo Dios sí lo sabe, ¿verdad? Yo creo que esto Dios nos quiere hablar porque Dios no quiere que tengamos miedo a nada. Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros, ¿verdad? Por eso dice, por eso no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Tú y yo tenemos un valor, ¿verdad? Aquí nos lo está diciendo, que tenemos un valor y que valemos más que el pajarito, ¿verdad? Tú tienes un valor. Y esto también va, ¿verdad? Porque a veces el miedo que tú tienes en tu vida puede ser porque a lo mejor en tu hogar, en tu casa, ¿verdad? No te enseñaron el valor del amor. No te enseñaron a que tú supieras que tú vales, que eres una persona que vale, que eres una mujer que vale, que eres un hombre que vale, que eres un hijo, que eres una hija que tiene un precio, y un precio, ¿verdad? Un precio inalcanzable, un precio, ¿verdad? Que tiene mucho valor. Vales más que el oro. Y eso es lo que Dios nos quiere recordar. Porque muchos de nuestros miedos, muchos de nuestros temores, mucho de nuestra limitación es porque yo no sé cuánto valgo. Y Dios hoy me está diciendo, ¿verdad? Que yo valgo mucho, que tú vales mucho. Pero es que tú no sabes, pastor, mis papás me abandonaron. Pues déjame decirte que aún tus papás te hayan abandonado. Tú vales mucho, ¿verdad? Tú vales tanto que Dios sabe cuántos cabellos tienes y Dios ha estado al pendiente de ti. Y si no, quiero que me acompañes al Salmo 23, por favor. Salmo 23. Versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Dice así. Dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, ¿verdad? Porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas ¿de qué? De confianza, dice ahí. Entonces, por eso te decía, a veces la situación, ¿verdad? Que tú viviste en tu niñez, que tú viviste en tu hogar, ¿verdad? A veces esa situación, conforme vas creciendo, te hace ser una persona insegura, una persona que no sabe qué valor. Y el no saber quién eres, el no saber cuánto vales, te lleva, ¿verdad?, a tener miedo de hacer algo en la vida. Y hoy Dios aquí en este salmo también nos dice, ¿verdad?, que aunque cruce lugares peligrosos o aunque yo enfrente situaciones, ¿verdad?, de miedo, ¿verdad?, dice que tú y yo no vamos a tener miedo. ¿Porque qué? Porque Él es nuestro pastor, Él está a nuestro lado, Él guía nuestro camino, ¿verdad? Y Él nos llena de esa confianza. Por eso tú y yo tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, fíjate bien lo que sucede. Lo que sucede es lo que estamos leyendo al principio, ¿verdad? Aunque atraviese por lugares peligrosos, no tendré miedo. Ahora, quiero que me acompañes, y si no la tienes, no te preocupes, yo te la leo, ¿verdad? La Reina Valera dice, aunque ande en valle, dice, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego sigue adelante, dice, aderezas
mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando o la hace rebosar, ¿verdad? Eso quiere decir que aunque atravesemos situaciones difíciles, Dios está de nuestro lado. El miedo tiene que huir de nuestra vida. Tú y yo no podemos andar en la vida teniendo miedo. Tú y yo en la vida no podemos tener esa inseguridad, porque ese miedo, ¿verdad? Que tú y yo tenemos, el saber quién soy yo me lleva a tener una seguridad, pero lo caso contrario, si yo no tengo una seguridad, ¿verdad? Tengo miedo a hacer algo. ¿Por qué? Porque no sé ni siquiera quién soy. Cuando tú y yo sabemos y descubrimos quiénes somos en Cristo Jesús y sabemos que somos creación de Él, y por ser creación de Él somos sus hijos, y por ser sus hijos Él tiene el control de nosotros, Él tiene, ¿verdad? O está al pendiente de ti y de mí, ¿verdad? Y cuando Él está al pendiente de ti y de mí y tú lo sabes, lo que va a suceder en tu vida es que te va a impulsar a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera te atrevías a hacer. ¿Por qué? Porque tú estás seguro. Ahora fíjate bien, voy a tocar otro tema bien delicado. La baja autoestima, ¿verdad? Muchas veces, por el tener la baja autoestima, ¿verdad? No podemos hacer cosas, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos. Urge en el cuerpo de Cristo y que nosotros reflejemos, ¿verdad?, el amor de Dios hacia los demás, para que esa inseguridad en los demás, ¿verdad?, se vaya. ¿Cómo así? Ellos van a ver la seguridad que tú tienes, los vas a contagiar, ¿verdad? Y eso va a suceder, y eso funciona de esa manera. Cuando tú contagias, cuando tú te relacionas con la gente, cuando tú empiezas a influenciar de una manera diferente a la que esa persona que tiene baja autoestima, ¿verdad? La empieza a influenciar de esa manera, dándole seguridad, esa persona empieza en automático a ser sanada y a ser renovada. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? ¿Cómo puedo hacer que una persona, cómo puedo transmitirle seguridad? Muchas veces, y lo voy a poner un ejemplo en el matrimonio, ¿verdad? Muchas veces el hombre o la mujer se están arreglando, ¿verdad? Y lo que a veces uno u otro esperan que le diga a la pareja es: te ves bien, ¿no? Ay, pero es que ya lo sabe. No, es que ella o él necesitan escucharlo. Y esas frases le empiezan a dar seguridad a la persona, a la pareja, ¿verdad? El que tú le digas a tus hijos: bien, hijo, tú puedes, adelante, échale ganas, prepárate, esto hazlo así, esto hazlo asado, esto te conviene, esto no. Le estás, ¿verdad?, dando seguridad a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? El que todo el tiempo le estés recordando que él es un más que vencedor en el nombre de Jesús, que él es un campeón o una campeona, una más que vencedora, una hija de Dios, una perla preciosa, ¿verdad? Una princesa, un príncipe, un rey, una reina. El que tú les recuerdes eso y el que tú les hagas saber que es verdad lo que les estás diciendo, les estás transmitiendo seguridad. Pero tú puedes transmitir seguridad, ¿por qué? Porque tú sabes quién eres en Dios, porque tú sabes que eres creación de Dios, que tú tienes un precio y que ese precio es mayor, ¿verdad? En el ejemplo de lo que leímos en Lucas 12:7, que es mayor al de los pajaritos. Y si es mayor ese valor que Dios te ha dado por ser su máxima creación, significa que Él está contigo. Y por Él estar contigo, ¿verdad?, no tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo, no tiene por qué haber inseguridad en tu vida o baja autoestima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice su palabra, y te dije al principio, el amor echa fuera ese temor, ese miedo, esa inseguridad, esa baja autoestima, y entonces lo convierte, ¿verdad?, en esas bendiciones de Dios para tu vida. ¿Cuáles son esas bendiciones para tu vida? ¿Verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo y conmigo, ¿verdad?
Esa es una bendición, esa es una promesa. Y luego en el 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto significa, ¿verdad?, que cada día, que cada mañana, su misericordia se renueva en tu vida. O sea, que hay nueva bendición para ti, hay nueva protección para ti, hay nuevo amor para ti todos los días, y que esto te sigue a ti por donde quiera que vayas. Aunque andes en valle de sombra de muerte, mi bien, mi misericordia te sigue. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo aquí. Y luego, si te regresas un poquito, ¿verdad?, dice que Él unge tu cabeza con aceite y hace tu copa rebosar. ¿Cuándo la hace rebosar, verdad? ¿Cuándo unge esa cabeza? Cuando Él delante de tus angustiadores los hace, ¿verdad?, te hace justicia. Pero aquí hay algo bien importante. Por eso tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, el amor en nuestra vida empieza a fluir de otra manera. El concepto de amor empieza a cambiar, empieza a transformarse, la baja autoestima se empieza a ir, el miedo se empieza a ir, empieza a huir. Ahora acompáñame rápido al Salmo 91 y ya casi estoy por concluir. Salmo 91, ahí adelante. Lo quiero seguir leyendo, ¿verdad? En Reina Valera. Dice el versículo 1, Salmo 91, 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego dice en el 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí me quiero detener un poquito y regresarme al 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú y yo buscamos la protección divina, la protección de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con nuestros demás amistades, familiares, gente que Dios te permita conocer, si buscamos, ¿verdad?, esa protección de Dios, ahí vamos a morar bajo esa protección. Fíjate bien lo que Dios nos está revelando. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, un manto de protección llega a tu vida. Y miedo no existe, el miedo no puede penetrar. Cuando tú le dices a Dios, tú eres mi pastor, ¿verdad? Tú me cuidas, porque aunque yo atraviese problemas, circunstancias, necesidad, adversidad, tú eres quien me saca, tú eres quien me cuida, tú eres quien me protege, ¿verdad? No permites, ¿verdad?, con ese manto que se pone en tu vida, no permites que el miedo penetre a tu vida, penetre a tu corazón. ¿Por qué? Porque tú estás protegido. Ahora, fíjate bien, yo he experimentado lo siguiente. Yo creo esta palabra, por eso te la estoy enseñando hoy. Pero eso no significa, ¿verdad?, que a veces cuando atravieso por diferentes situaciones digo, ay, nanita, como que esto sí me está dando miedo, ¿verdad? Pero inmediatamente, ¿verdad?, como tengo esa convicción de esta palabra, viene a mi vida, viene a mi mente a recordar, y entonces empiezo a declarar esta palabra. Y lo que hago en ese momento, con lo que yo declaro, que es lo que estamos leyendo hoy y viendo hoy y estudiando hoy, es que ese manto me empieza a cubrir otra vez de su protección divina, y entonces en automático ese miedo, esa adversidad, esa baja autoestima, toda esa situación se empieza a ir, ¿verdad? Por eso tú y yo debemos de estar muy al pendiente de esto. ¿Por qué? Porque esto devasta. La gente que tiene baja autoestima, ¿verdad?, empieza a comer mucho o empieza a vomitar mucho, y eso perjudica su salud, ¿verdad? La hace una persona insegura,
¿verdad? Y si me veo bien y si no me veo bien, o sea, no sabe ni qué onda, ¿verdad? Y eso la lleva a estar en un círculo vicioso del cual no va a poder salir, a menos, ¿verdad?, de que ella sepa quién es, de que ella se descubra. Pero para poderse ella descubrir, necesita del amor de Dios. Por lo que te dije al principio, el amor de Dios, ¿verdad?, echa fuera ese temor. La confianza me hace morar bajo la sombra del Dios omnipotente. Dice el 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo, ¿qué? Mío, mi Dios en quien confiaré, ¿verdad? Él es nuestra esperanza, Él es de quien esperamos esa cobertura, esa protección, ¿verdad? A mí me gusta este ejemplo del paraguas. ¿Qué pasa cuando está lloviendo? Si tú abres el paraguas, no te mojas, a lo mejor te llega a caer brisa, pero no te mojas. ¿Por qué? Porque el paraguas te protege. Si tú quitas el paraguas, te sales de esa protección del paraguas y entonces hasta puedes terminar empapado. Lo mismo es aquí. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, a depender de Dios, a estar bajo esa cobertura divina, esa protección divina, ¿verdad? Si yo moro ahí en esa protección, bajo esa protección, por donde quiera que ande, no me va a suceder nada, porque Él está al pendiente de mí. Él sabe, como veíamos al principio, hasta cuántos cabellos tenemos, ¿verdad? Es como si tú quisieras contar la arena del mar, pues no se puede, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestros cabellos. Inténtalos contar, yo creo que no terminas, no puedes y hasta pierdes la cuenta, yo creo, ¿verdad? De esa magnitud Dios nos conoce, y porque Él nos conoce, porque Él nos ha creado, Él está al pendiente, Él está al cuidado de nosotros. Lo único que Él espera es que nos mantengamos bajo esa cobertura, que creamos que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro castillo. Y a mí me llama mucho la atención la palabra castillo, hablando de construcción, ¿verdad? Es parte que fundamental en una construcción. El castillo, ¿verdad?, es importante porque es una de las bases sólidas para poder empezar a echar cosas encima, para detener muros, para ahora sí que hacer más pisos, ¿verdad? Y ese castillo tiene que estar bien sólido, tiene que estar bien cimentado. ¿Para qué? Para que puedas soportar el peso de lo que tú construyas arriba, ¿verdad? ¿A qué me refiero esto en lo espiritual, en nuestra vida diaria con Dios? Cuando nosotros decimos, y castillo mío, estamos diciendo que Él es el que nos sostiene, que nuestros pies están bien puestos en Él, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vista está bien puesta en Él, y entonces por consecuencia, ¿verdad?, tengo esa postura sólida. Yo sé quién soy porque me descubro a través de su palabra. ¿Cómo me descubro? Cuando Dios me dice que valgo mucho. ¿Cómo me descubro? Cuando Dios me dice que no estoy solo. ¿Cómo me descubro? Cuando Dios me dice que Él tiene planes de bienestar para mi vida. Y entonces empiezo a conocer de Él. ¿Cómo descubro que Él es amor? Cuando Él en su palabra me dice que Él es el Dios del amor y que Él es el creador del amor, ¿verdad? Él ha decidido amarnos, ¿verdad? Él ha decidido darnos ese amor a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora acompáñame al 3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste que destructora. Fíjate qué confianza, ¿verdad? Con esto se nos tiene que ir el miedo, el temor, la duda, ¿verdad? Ahora sí que todo esas emociones, ¿verdad?, que a veces nos embargan la vida, que a veces llegan al corazón, que llegan a la mente, ¿verdad?, y que están ahí dando lata en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tú lees esto, ¿verdad?, dice, Él te librará
del lazo del cazador. O sea, de aquel que te quiera hacer daño, de aquel que te quiera, ¿verdad?, bajar la autoestima, Dios te libra, ¿verdad? Muchas veces, y yo te lo puedo decir, ¿verdad?, algo muy personal, cuando yo era un niño pequeño, ¿verdad?, o cuando era un niño, a mí me hicieron, parte de mi vida me hicieron bullying. ¿Por qué? Por mi color de piel, ¿verdad? Y como yo en ese momento, yo no había descubierto quién era en Dios, ¿verdad? Pues a mí me pegaba mucho, ¿verdad? No había necesidad de que me dijeran negro como tal, pero con el simple hecho de decirme moreno, aunque yo me veía al espejo y me veía moreno, ¿verdad? Para mí eso era terrible, a mí me acababa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tenía esa seguridad en Dios, porque yo no sabía que yo soy creación de Dios y Él no hace cosas imperfectas, ¿verdad? Él hace cosas, ¿verdad?, bellas, Él hace cosas con las cuales él las empieza a moldear y a trabajar si tú le das permiso, ¿verdad? Y entonces Él empieza a pulir nuestra vida. Y entonces el yo tener esa inseguridad, el no saber quién era yo, me hacía, eso me detenía en la vida, me hacía no poder ser seguro. Y si le hablo a fulano o le hablo a sutano, no, a lo mejor me pueda rechazar porque soy de otro color de piel, ¿no? O cuando fui creciendo para poder hablarle a una niña, era algo fuerte, era algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque yo decía, híjole, me va a rechazar porque soy moreno, ¿verdad? Pero Dios fue restaurando mi vida, Dios fue restaurando mi corazón, Dios fue quitando esa baja autoestima conforme yo fui conociendo, conforme, como dice aquí su palabra, Él me empezó a librar del cazador, de la peste destructora. ¿De qué me libró? ¿De qué cazador estoy hablando? ¿De qué peste destructora? De los comentarios negativos, ¿verdad? Negro, moreno, frijol, ¿no? Pues todo eso llegaba a mi emoción, ¿verdad? Llegaba a mi vida y no me permitía tener esa libertad, ese disfrute de la vida que Dios nos ha creado para, como lo acabo de decir, disfrutarlo, ¿verdad? Hasta que yo llegué a este pasaje, ¿verdad? Dice ahí abajo, dice, cuando sus plumas con sus plumas te cubrirá y debajo de esas alas estarás como seguro. O sea, Dios te dice, deja toda esa situación, deja todos esos comentarios de lado, deja que yo te abrace, deja que yo te apapache, deja que yo te muestre y te revele mi amor, y entonces eso va a hacer que tú te empieces a descubrir y empieces a saber que yo te formé, que yo te he elegido y que yo te he posicionado en esta tierra para que establezcas mi reino y que nada te va a detener y que nada te va a hacer daño. Porque mayor, dice su palabra, es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y luego sigo leyendo, dice entonces en el 4, con sus plumas, ¿qué? Te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Su palabra. ¿Cuál es nuestro escudo? ¿Cuál es nuestra protección, nuestra cobertura? Su palabra. Por eso yo te decía hace un rato que cuando tú declaras la palabra, si vas a sentir el miedo, pero cuando tú declaras la palabra, ¿verdad? La palabra es escudo y es adarga, ¿verdad? Como dice allí. Y entonces te protege, vas a sentir esa protección de parte de Dios. Tú y yo tenemos que mantenernos en esa cobertura. Tenemos que aprender a mantenernos en esa cobertura. No podemos salirnos de contexto. Por eso, miércoles atrás o domingos atrás hablamos de hablar el mismo lenguaje que Dios. Es el lenguaje de fe. Y esto que estamos viendo hoy, cuando llega el miedo a mi vida, cuando llega el temor, cuando llegan los comentarios negativos, la baja autoestima, ¿verdad? Y yo declaro esta palabra, estoy hablando un lenguaje de fe, un lenguaje positivo, y eso hace que la cobertura venga
a mi vida y Dios me libre de esa situación, de ese peligro. Luego dice en el 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjate qué importante entonces es mantenerte en la cobertura, porque a ti no llega. Sí oirás comentarios, la crítica nunca, ¿verdad?, se va a acabar para tu vida. Esa siempre va a existir, para bien o para mal. Esa crítica, esa murmuración o ese murmullo va a estar ahí. Pero si tú te mantienes en la cobertura de Dios, en la cobertura divina, ¿verdad?, dice que más a ti no llegará. Eso quiere decir que no bajará tu corazón, no lo vas a atesorar. Porque cuidado de que tú atesores un comentario mal fundamentado, una crítica negativa, ¿verdad? Porque entonces te vienes para abajo. Tu autoestima empieza a bajar. Y eso nos dice, ¿verdad?, que no tenemos ahí la certeza de que Dios es quien nos cuida, de que Dios es quien nos protege. Y luego dice, ciertamente con tus ojos mirarás, dice el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Dice que te guarde en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Wow! O sea que cuando tú te mantienes en la protección divina de Dios, Él está al pendiente de ti, está al cuidado de ti y te da autoridad para decirle a ese miedo, a esa circunstancia, a esa situación, que se vaya de tu vida. Y cuando tú haces eso, la autoridad de Dios, el favor de Dios empieza a obrar a favor tuyo. Y luego fíjate nada más la promesa, 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré ¿de qué? De larga vida y le mostraré, dice, mi salvación. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra, qué tremenda promesa hoy Dios nos deja! ¿Verdad? Así que tú y yo no caminemos por la vida con miedo, con celo, con resentimiento, con todas esas cosas que atraen al miedo, sino todo lo contrario. Militemos en la confianza, andemos en esa confianza, creyendo que Dios es quien nos salva, que Dios es quien nos restaura. Mantengámonos en esa protección divina como el ejemplo del paraguas, ¿verdad? Eso no quiere decir que no lleguen problemas, circunstancias a tu vida. Las van a llegar, pero como tú estás en la cobertura, su palabra dice que más a ti, ¿verdad?, no se irá a más, ¿verdad? Tengo que atravesar por circunstancias, problemas, necesidades. ¿Por qué? Porque esas son oportunidades para confiar más en Dios, para crecer en la vida, pero no se va más allá. Mi autoestima no va a ser baja, ¿verdad? Mi confianza en Dios, no voy a andar por la calle, ¿verdad?, andando en miedo. No voy a iniciar negocios con miedo, sino que mi confianza en Dios es lo que me va a hacer que yo tenga victoria. Y que cuando yo lo invoque, cuando yo clame a Él, Él estará dispuesto para responderme, librarme de la angustia y, ¿verdad?,
Él me dará esa larga vida. ¿Por qué? Porque yo confío en Él, porque yo creo en Él, porque yo descanso en Él, porque mi pie está firme, mi fe está firme, mi corazón está confiado que Él es mi protección. Cierra tus ojos ahí donde estés, en tu casa, estés sentado, estés acostado, estés como estés. Cierra tus ojos ahí esta noche. Y si tú reconoces que hay algo que dices, híjole, es que esta situación no se compone, este sentimiento que traigo, este problema está delicado, estoy atravesando por esto, estoy atravesando por aquello, y eso está haciendo que yo tenga miedo, que yo esté temeroso, que yo esté inseguro o insegura, ¿verdad? Externaselo a Dios y dile lo que hoy aprendiste, lo que Dios hoy te haya hablado a tu corazón, a tu vida, y empieza a declararlo, ¿verdad? Empieza a aprender a descansar en Dios, empieza a aprender a mantenerte en esa cobertura divina. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para empezar a hacerlo. Él está siempre dispuesto a que cuando tú invoques su nombre, Él va a responder. Padre, en esta noche venimos delante de ti, Señor, y yo declaro, Padre, que todo miedo, Señor, que estén atravesando tus hijos, toda circunstancia, toda baja autoestima, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queda fuera de cada uno de tus hijos, Señor. Porque yo declaro, Señor, que ellos aprenderán, Señor, y si ya están, Señor, bajo la cobertura, una mayor dependencia de ti, Señor, a mantenernos, Padre, bajo ese abrigo del Altísimo, mantenernos en esa morada, con esas plumas, con esos brazos de amor que tú nos cubres, Señor. Enséñanos, Padre, a tener esa confianza en ti, Señor. Si tú conoces cada cabello de nuestra cabeza, Señor, ¿qué no harás tú por cuidarnos, por levantarnos, por darnos lo mejor, Señor? Porque somos tuyos, porque te pertenecemos a ti, Señor. Ya no más, Señor, personas que no sepamos quiénes somos, Señor. Ya no más humillación, ya no más situaciones, Padre, que nos estén hundiendo, Señor, sino todo lo contrario, una mayor confianza en ti. Enséñanos a mantenernos en esa cobertura, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, el día de mañana, Señor, el sol seguirá saliendo para cada uno de nosotros. Tu bendición nos seguirá persiguiendo, como lo vimos en tu palabra hoy. Tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días, Señor. Y el permanecer en tu cobertura nos hace tener una larga vida. Te damos gracias y una protección divina, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga esta noche, y antes de que te acuestes y descanses, ¿verdad? Acuéstate y descansa con esa confianza, con esa certeza de que aún dormido, Dios cuida de ti. Y que el día de mañana que tú te levantes, si tú eras la persona que tenía esa autoestima por los suelos, tú te levantes confiando en que eres creación de Dios y que Dios te ha dado un potencial para seguir adelante, esa fuerza para seguir adelante y ese amor, ¿verdad? Esa protección divina para que tú puedas enfrentar y atravesar y conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Que tengas muy buena noche. Bendiciones.